Hola, bienvenidos a este quinto vídeo de la serie de electricidad básica, en el que nos vamos a centrar en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. La corriente eléctrica es generada en centrales mediante unos aparatos llamados alternadores, generalmente en trifásica, y es generada en media tensión, habitualmente entre 12 y 15.000 voltios. Después es elevada a alta tensión para enviarla a través de la red de transporte en una estación elevadora que está compuesta por una serie de transformadores elevadores. Veremos más adelante, cuando entremos en el curso de corriente alterna, en qué consisten estos aparatos y cómo funcionan. Básicamente, el elevar la tensión a alta tensión tiene sentido porque así se reducen las pérdidas en el transporte de manera muy grande. Al final del recorrido, esta distancia entre una torre y otra, que aquí está muy esquemática, pueden ser cientos de kilómetros. Al final es necesario volver a reducir la tensión para poder distribuirla en media tensión y después para suministro a hogares a baja tensión, incluso suministro a empresas. Así que digamos que el proceso sería el siguiente: generación en media tensión, elevación del voltaje, transporte y reducción del voltaje en el destino. Las centrales eléctricas utilizan alternadores que generan tensiones entre 12 y 15.000 voltios. Se transporta a unos 380.000, 220.000. Hay tendidos que van a incluso a 800.000 voltios. Y el fundamento es el reducir las pérdidas durante el transporte. Los tendidos de alta tensión están formados por cables de aluminio, habitualmente sin cobertura plástica, colgados directamente de columnas de acero que van aisladas del cable por un dieléctrico. Normalmente es de tipo cerámico. La tensión en los cables suele alcanzar valores de 400.000 voltios. La corriente por el cable es relativamente pequeña en relación a la tensión, pero se generan aquí unos campos magnéticos alrededor de los cables muy elevados. Siempre se genera y se transporta en trifásica, ¿vale? La producción, pues casi siempre sigue el mismo patrón. Aquí lo importante es mover el eje del alternador. ¿Cómo movemos el eje del alternador? Generando energía mecánica. Dependiendo de la fuente, pues la energía mecánica tiene un origen u otro. En el caso de una central hidroeléctrica se aprovecha la velocidad del agua, la energía mecánica del agua, debido a la diferencia de energía potencial. El agua está estancada en una zona alta y se deja caer por un canal para mover una turbina. Si esa turbina está acoplada al alternador, el alternador va a generar electricidad. En el caso de las centrales térmicas convencionales de carbón, en lugar de mover la turbina con una corriente de agua, como en el caso de las centrales hidroeléctricas, lo que se hace es que se quema carbón en una caldera. Con el calor producido se genera vapor de agua. Ese vapor de agua a alta presión se hace pasar por los álabes de una turbina, que es lo que hace que el eje gire y mueva el alternador. Vemos aquí una central hidroeléctrica, simplemente es la fuerza del agua que al caer mueve la turbina. En una central térmica de carbón, la fuerza la impulsa el vapor a alta presión, vapor de agua. En una central nuclear el funcionamiento es similar, salvo porque la fuente de calor, en lugar de ser una caldera de carbón, es un reactor nuclear. Pero la segunda parte del proceso es exactamente igual. Una vez se genera el vapor, ese vapor se conduce a alta presión por una serie de tuberías y se dirige a los álabes de una turbina para hacerla girar, sin más. Las centrales fotovoltaicas sí que son diferentes a todo lo demás, porque las células fotovoltaicas generan directamente corriente continua. Si lo que queremos es producir corriente alterna a partir de células fotovoltaicas, necesitamos un aparato que se llama inversor. El inversor
convierte corriente continua en corriente alterna y después ya puede ser inyectada a la red. Pero también se puede consumir directamente la corriente continua. Generalmente es lo que se hace en instalaciones aisladas, en instalaciones pequeñas. En instalaciones grandes centrales, se suele hacer esto que vemos aquí, que es generar corriente continua, almacenarla en un conjunto de baterías y después mediante un inversor convertirlo en corriente alterna y volcarlo a la red eléctrica. En una central eólica se aprovecha la energía cinética del viento para hacer girar las aspas de los aerogeneradores que se comportan como una turbina. Esa turbina está acoplada a un alternador que genera electricidad. Las centrales de biomasa son exactamente igual que las de... Bueno, exactamente igual. Internamente tienen muchas diferencias, pero básicamente también disponen de una caldera. Lo que pasa es que en vez de quemar carbón, se quema biomasa. También hay centrales de fuel oil o de ciclo combinado. Una central incineradora tiene como diferencia que el combustible son residuos sólidos urbanos, basura. Pero básicamente el funcionamiento es el mismo. Se produce calor, con ese calor se calienta agua, se produce vapor y el vapor se utiliza para mover una turbina que va acoplada a un alternador que genera electricidad. Al final del recorrido es necesario reducir la alta tensión a media tensión progresivamente y después a baja tensión. Esta operación se realiza en las subestaciones, que es esto que tenemos aquí en esta foto, que se nos ha ido. Y a partir de ahí se puede suministrar electricidad a los edificios, a las empresas o a donde sea necesario. Pues con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Muchas gracias. Hasta el próximo.